Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video sobre Paraview. En esta ocasión voy a presentar cómo podemos obtener información directamente en Paraview con la interfaz gráfica mediante un panel que se conoce como el panel de información. Este menú de datos muestra la información producida por la fuente activa, la cual será visible una vez se presione el botón Apply. Como dice el último punto de esta diapositiva, las casillas de información se mostrarán en función del tipo de módulo que esté activo en el pipeline. Esto es que cada vez que cambiemos de módulo, que cambiemos a aplicar un filtro, que nos movamos dentro de las funciones de Paraview, deberemos reaplicar el botón Apply. De esta manera el pipeline se actualizará y podremos tener la información en tiempo, bueno, en tiempo real de lo que estamos trabajando realmente. También ten en cuenta que si estamos trabajando con una serie de datos, por ejemplo, como si fueran datos temporales, nos podemos parar en un instante T mediante la barra de animaciones y el panel de información nos mostrará toda la información, valga la redundancia, necesaria o importante o que nosotros consideremos adecuada según la busquemos respecto a ese instante de tiempo en específico. También una funcionalidad del panel de información es que nosotros podemos copiar todos los datos que consideremos necesarios y llevarlos para crear algún tipo de script, código o documento, dado el caso de que requeramos exportar alguna documentación sobre los resultados que tengamos. No siendo más, entonces vamos a pasar a Paraview para mirar en qué consiste este panel. Parados entonces en Paraview, vamos a dirigirnos al menú de vistas de View y activaremos la opción de información. Este será entonces el panel de información, el Information Panel. Comenzamos viendo lo que es la jerarquía de los datos. Entonces en esta jerarquía de los datos vamos a tener menús desplegables, los cuales van a ir desde el dato más general, desde el dato como que los agrupa todos, hasta el más pequeño. En este caso comenzamos con un tipo de dato multibloque, en el cual vemos que podemos ir avanzando entre los diferentes bloques. Nos mostraría cuál es el bloque 1, cuál es el bloque 2 y así sucesivamente con demás elementos. Algo peculiar entonces del panel de información es que recordemos que se va actualizando. Entonces, si por ejemplo yo no me paro directamente en el tipo de dato multibloque, sino que bajo o me voy integrando a lo que son las subcapas de esta jerarquía, pues podemos ver que el panel va actualizando su información. Devolviéndonos entonces al apartado general, sigamos mirando lo que son las otras opciones, las otras secciones. Seguimos con Statistics o estadísticas, el cual es el resumen del conjunto de datos. Aquí podemos ver que tenemos un tipo de dato multibloque que tiene tantas celdas, que tiene tantos números de puntos y que ocupa una cantidad de memoria dada. De esta memoria vamos a hablar más adelante. Y por cierto, si no entienden a qué hago referencia cuando hablo de un tipo de dato multibloque, pues los invito a que vean el video anterior en el cual explico qué es el formato BTK y cuáles son los tipos de grillas o de organizaciones de datos que tenemos nosotros en Paraview. El siguiente apartado de este panel de información es Data Rise, en el cual podemos ver cuáles son arreglos de puntos, cuáles son arreglos de celdas o en general cuáles son los campos disponibles para la información con la cual nosotros estamos trabajando. Aquí, por ejemplo, podemos ver que tenemos algunas variables tipo punto, tenemos datos de tipo celda y luego algunas variables de tipo celda. Luego tenemos bounds, los cuales este apartado nos muestra los límites espaciales para conjuntos de datos en coordenadas cartesianas 3D. Este no está disponible para tablas, en una tabla posiblemente entonces no aparezca esto, ya que en una tabla no tendría sentido hablar de límites en X, en Y, Z. Y para explorar un poco sobre el tema de la variación en el tiempo, podemos darle play a esta animación, ya que este ejemplo de la data es una animación. Y al momento de nosotros darle play, vemos cómo se está actualizando todo este panel de información y vemos cómo varían estos límites, ya que al momento en que la lata se está deformando, pues su espacio, el espacio que está ocupando también se está modificando. Por lo tanto, también varían lo que son sus límites en X, en Y, en Z. Y aquí podríamos ver que para un determinado intervalo de tiempo, como es en el que nosotros, digamos, le pausamos la animación, nos lo presentará acá. Y en el caso de que estas variables cambien en función del tiempo también, o su información, o sus rangos, etcétera, también lo hará directamente acá en este panel de información. Además del panel de información, también podemos estudiar lo que es el panel estadístico. En este panel estadístico ya no vamos a ver únicamente la información de la fuente activa, sino en general la información de todos los módulos que tengamos abiertos. Para ello vamos a View
y buscamos la opción de Statistics Inspector, el inspector de estadísticas, el cual se abrirá aquí en la parte inferior o también lo podemos nosotros mover a gusto, en el cual vamos a ver, por ejemplo, dos apartados, dos partes interesantes a estudiar, las cuales son la primera, el Geometry Size, el cual vamos a devolvernos a la parte de la presentación para poderlo explicar mejor. Regresando con Geometry Size, lo que tenemos es la cantidad de memoria que se requiere para transformar un conjunto de datos en 3D. Requiere entre comillas, ya que no es una cantidad precisa lo que tenemos acá. Al igual que en el apartado del lado, memoria, que está en un círculo verde. Este Geometry Size nos indica entonces la cantidad de memoria que ocuparía la extracción de un conjunto de datos o la generación de un nuevo conjunto de datos. Si se quisiera hacer un render de una superficie de un conjunto de datos en 3D, pues esa superficie se extraería como un polydata, por ejemplo, un grupo de datos polydata. Y el peso de este polydata es lo que estaríamos viendo en Geometry Size. Hay diferentes razones por las cuales este valor de Geometry Size no es preciso y dado el caso de que se requiera conocer una cantidad precisa, una cantidad de físicamente cuánto está ocupando ParaView en nuestro disco duro, pues requeriremos buscar lo que es el inspector de memoria. Eso sería todo por este video, les agradezco mucho que lo hayan visto y estén pendientes a uno próximo.